Muchas gracias a todos los que están participando y quiero dar las gracias especialmente a Flaxo y a Rodrigo Ramírez por esta invitación para hablar con ustedes el día de hoy. Sí, yo quiero comenzar dando un par de pasos hacia atrás para empezar a hablar un poco acerca, no tanto de la normativa, no tanto de los ejemplos, sino hablar un poquito más de la tecnología, qué es lo que y cuáles son las distintas plataformas que es la que nos están ofreciendo estos servicios de Internet. Como ustedes saben, participo de 5G América, que es una asociación que tiene como eh, función promover la conectividad en América Latina y el Caribe, sobre todo en aquellas áreas donde no tenemos servicio en estos momentos. Tenemos distintos miembros y nosotros operamos en consenso tanto entre los operadores y fabricantes, desarrolladores de tecnología que son parte de la asociación, como también en consenso en lo que estamos diciendo en nuestros diálogos con los distintos actores de la industria de telecomunicaciones, tanto desde Canadá hasta Tierra del Fuego. No cambiamos nuestro discurso dependiendo del país, no entramos en temas de competencia, nunca hablamos de empresa y tenemos una labor más pedagógica donde me centro en explicar qué tiene que haber en un mercado para que cuando despliegues la tecnología pueda funcionar a cabalidad y cumplir con esos parámetros que siempre estamos escuchando o siempre estamos leyendo en los distintos catálogos o en las distintas explicaciones, y cuando vemos en nuestros mercados realmente no nos llegan esos 2 megabits, 20 megabits o el gigabit, y por eso nosotros producimos información que va desde aspectos técnicos como aspectos muy puntuales dentro de los distintos mercados, y todo lo que hacemos es libre de costo y se puede encontrar en brechacero.com, que de paso es un repositorio donde estamos enumerando y estamos catalogando todos los esfuerzos que en América Latina y el Caribe se están haciendo para utilizar las tecnologías de información y comunicaciones para fomentar desarrollo económico, desarrollo social y poder ver esos proyectos de innovación social que utilizan las tecnologías para ayudar tanto a nivel local como nacional en nuestros países. Obviamente es algo bastante interesante que los invito a todos a visitar. Pero estamos hablando de Internet, pero quiero preguntar, ¿cuáles de los Internet estamos hablando? Si nosotros vamos a ese informe de 2011 que se hizo en la asamblea, para la Asamblea General, vemos que antes de que se estuviese hablando del derecho de Internet para fomentar los derechos humanos, para lo que está ayudando en crisis políticas, se nos diferencia ese Internet que va de los contenidos, ese Internet del software, ese Internet de las aplicaciones, al otro que se focaliza simplemente en redes, y también se está focalizando en ese dispositivo que vas a necesitar para conectarse a ese Internet. Esto aparte de todo el diálogo y todo el discurso que se deriva de cuáles son las velocidades mínimas para ese Internet al que queremos acceder, al que queremos que todos nuestros ciudadanos tengan las facilidades de utilizarlo, porque no es lo mismo estar hablando de infraestructuras inalámbricas que, para servicios móviles, que una infraestructura inalámbrica para servicios fijos. La estructura de costos es completamente distinta, como es completamente distinta dependiendo de la plataforma tecnológica que estemos utilizando, aparte de muchas otras variantes que van a estar siendo modificadas dentro de la normativa, y no estamos hablando a nivel nacional, sino estamos hablando ya a nivel estatal, a nivel provincial, departamental o municipal. ¿Y por qué el Internet? Bueno, siempre escuchamos que un incremento en 10 puntos porcentuales de X servicio de telecomunicaciones va a tener un impacto positivo en la economía. Aquí vamos a decir banda ancha, fijo, móvil. Pero es muy importante recalcar que ninguna tecnología por sí sola te va a resolver un problema. Las tecnologías son una herramienta. Tienes que, esa tecnología que se esté desplegando tiene que estar acompañada de iniciativas de educación, porque una cosa es colocar internet, dar kioscos
de cibercafé en zonas apartadas y, como hemos escuchado, la gente se limita a visitar páginas sociales. No, tiene que haber una educación, tiene que haber una capacitación para que la gente pueda identificar cómo estas nuevas redes de Internet que nos están llegando nos pueden ayudar a evolucionar nuestra carrera, ya sea profesional, cómo podemos utilizarla para mejorar nuestras condiciones de vida. Como una iniciativa de innovación social toma toda esa información a través de un teléfono de segunda generación que le sirve para saber cuáles son los costos de distintos productos agrícolas y empezar a formar una cooperativa o un grupo, una alianza de campesinos, y de esta forma les sirva a ellos mejorar su poder de negociación, porque ya saben a cuánto se está vendiendo sus productos en las grandes metrópolis de su propio país. Eso es lo que estamos hablando cuando estamos pensando de las tecnologías, nos ayudan a incrementar hasta un 3,6% del PBI anual. Por eso es que hay que empezar a ver la tecnología no como un simple servicio adicional de entretenimiento, de comunicación, sino a verlo desde la perspectiva que gracias al COVID estamos teniendo por primera vez en las mentes de muchos servidores públicos. Y es una tecnología que me sirve para llevar telemedicina, que me sirve para llevar teleeducación, gobierno electrónico, pero dentro de cada una de estos segmentos que estoy hablando, de cada uno de estos segmentos, ¿qué tipo de telemedicina puedo hacer? Aquella telemedicina que con 2 celulares que me pueden mandar una foto tengo, y lo más complicado es tener un acuerdo entre un hospital de practicantes rural y uno en la metrópolis para asegurarme de que ese correo electrónico me lo están viendo por lo menos 2, 3 veces al día para que me puedan ayudar. O estamos hablando de esa telemedicina donde que nos muestras en ferias de tecnología donde tenemos un robot haciendo un proceso quirúrgico. O sea, tenemos niveles de segmentación. En teleeducación estamos aprendiendo en estos momentos de que no es lo mismo tener 8 horas a un niño mirando a un profesor de forma presencial con una pizarra, a tenerlo siendo educado por medio de una tableta o por medio de un portátil. Los sistemas pedagógicos a ser utilizados son completamente distintos, y sin hacer ese esfuerzo, sin hacer ese discernimiento de cómo podemos utilizar de forma correcta las TIC, nunca vamos a estar llegando a ese 3,6% de crecimiento anual por cada 10 puntos porcentuales, y ustedes deciden el servicio si es banda ancha, LTE, 5G, etcétera. Porque la tecnología de por sí, no solo 5G no te va a resolver los problemas, no te lo va a resolver ni la fibra, ni el par de cobre, ni el 3G, ni el 4G. Tiene que haber un impulso para que se dé esa causalidad que te lleve a ese crecimiento de 3,6%. Y cuando estamos hablando de tecnología, agrupémoslas en 4 grandes grupos. Tenemos las tecnologías satelitales, tenemos aquellas alámbricas, el par de cobre que ya mencioné, los cables coaxiales, tenemos la fibra óptica tradicional, tenemos fibra óptica de plástico, etcétera. Tenemos las redes inalámbricas móviles y las redes inalámbricas fijas para, digamos, para punto a punto. Cada una de estas tecnologías tiene sus ventajas, cada una tiene su estructura de costos, y cada una tiene que cumplir con marcos regulatorios que pueden ser a nivel internacional, nacionales o locales. Lo más adecuado cuando sí lo que estamos buscando es llevar cobertura es tener un acercamiento flexible e híbrido que sea costo eficiente, colocando la mejor tecnología en la localidad que tienes como destino. Y cuando se esté haciendo ese plan de negocio en que estás contrastando si vas a utilizar satélite o si vas a estar utilizando fibra óptica, considera como parte de tu plan de negocio el costo de los dispositivos, porque el costo de dispositivos es lo que te puede hacer exitoso o quebrar cualquier iniciativa social o comercial que quieras tener de ofrecer servicios de telecomunicaciones en cualquier lugar, sea una ciudad o sea el campo.
¿Y cómo estamos en América Latina cuando estamos hablando de la acceder a la tecnología? Si estamos viendo ya la parte de servicios móviles, la oferta de servicios móviles, como ustedes pueden ver, yo les aseguro que el crecimiento, si ponemos las tres cuadros, las tres columnas, va a ser anual mínimo, principalmente el crecimiento de nuevas líneas hacia seres humanos parece limitado al crecimiento demográfico que vamos a tener en cada país. El gran cambio que estamos experimentando es una migración hacia nuevas tecnologías. Y esto es sumamente importante porque la tecnología no es estática, la tecnología está evolucionando constantemente y esto aplica tanto para las redes alámbricas como para las inalámbricas. Entonces, cuando estamos hablando de vamos a estar ofreciendo Internet, ¿cuál Internet estamos hablando? ¿De qué año es ese Internet? Si estamos hablando de las tecnologías móviles, la organización que hace los estándares, el 3GPP, lo llama los releases, las versiones. Cuando estás haciendo las versiones, la primera versión de 4G que se lanza en los países escandinavos viene siendo la 8. Cuando estamos hablando de lo que empieza a llegar a América Latina es la versión 10. ¿Cuál es la diferencia entre la 8 y la 10? Bueno, uno te da velocidades típico de 20 megabits por segundo, donde tenías redes de 3G con HSPA que te estaban dando velocidades sobre 50 megabits por segundo, y la versión 10, si haces una agregación de portadoras, viene y te da velocidades pico de hasta 300 o 500 megabits por segundo, dependiendo la cantidad de espectro agregado que tú que le vas a estar asignando para tener ese bloque virtual. Entonces, cuando estamos hablando de acceso a Internet, que queremos para nuestros ciudadanos, tenemos que ser conscientes de que constantemente está cambiando, que constantemente está evolucionando. Si nosotros vemos, enfocándome más a tecnologías inalámbricas, que es la parte más intensa en términos de inversión, eh, vamos a tener una nueva tecnología, una nueva generación, como lo llaman comercialmente, porque en términos oficiales ningún documento te dice el estándar es para generación X, no. Pero tenemos una nueva generación cada 10 años con un periodo de vida de más o menos 20 años, quitarle unos pocos años más, meterle unos años más, luego de su lanzamiento en cualquier mercado. Eso significa que siempre vamos a tener al menos 3 tecnologías solapadas en cualquier mercado en cierto momento. Una que está desapareciendo, una que ya está cubriendo todas esas zonas apartadas de la tecnología más antigua y la nueva. Recuerden que apenas ahora estamos viendo o aspirando a la llegada de 5G y cuando tenemos todavía redes de segunda generación en nuestros países. Tenemos redes de tercera generación, de cuarta generación y, digamos, tenemos tres, viene una cuarta. Cada red independiente que estamos teniendo son costos adicionales en términos operativos. Y cada vez que vas eliminando las redes, bueno, estás liberando espectro que te va a servir para las otras, etcétera. O sea que es un proceso de mucha inversión, de mucho recambio de equipo, y no estoy hablando solamente de recambio de equipo en la parte de infraestructura de red, sino cambio de equipo también para el usuario, porque el usuario, si se apaga la red que estaba utilizando, tiene que cambiar el equipo para irse a las nuevas redes, etcétera. Y también, en el caso de Chile, como ustedes lo pueden ver, esta es la evolución que han tenido las tecnologías. Aquí el grado violeta viene siendo, o púrpura viene siendo lo que viene siendo 4G. Esto es teniendo en consideración que 4G se lanza en Chile de forma atrasada con otros mercados de América Latina. Chile siempre estuvo liderando los lanzamientos de segunda generación y tercera generación, siendo primer mercado en América Latina continental en hacerlo. Ya para LTE se tardó 2 años luego desde el lanzamiento que hubo en Uruguay, en Brasil y Puerto Rico, y ya para 2013 teníamos varios países de Sudamérica ya con la oferta, pero lo que sí vemos es que tienes un perfil de usuario donde cualquier nueva tecnología que vayas a lanzar te la van a adoptar rápidamente. Y lo otro es
que independientemente del total de líneas que te pueden decir que hay en el mercado, en términos de usuarios únicos, o sea, seres humanos contabilizando con acceso a Internet, Chile está sobre el promedio latinoamericano, que está más o menos en 75% de usuarios únicos, con un 84%. O sea, cada persona adulta de teléfono móvil en Chile la tiene, a menos que haya situaciones extraordinarias que te impidan tener esa línea de teléfono. Y cuando estamos hablando de la llegada de nuevas tecnologías, sean por microondas, sean tecnologías móviles, sean por medios alámbricos, el país sí está preparado para acogerla siempre y cuando las mismas reciban los insumos necesarios para poder funcionar. En el caso de 5G, y lo voy a explicar más tarde, sería espectro radioeléctrico, aparte de, eh, eh, perdón, aparte de que hay una flexibilización en términos de la rapidez que puedas estar desplegando la tecnología. Y es sumamente importante, si estamos hablando de 5G, pensar en la fibra óptica. No puedes pensar en 5G sin pensar en fibra óptica, porque esa antena que vas a estar colocando de 5G, que tiene la capacidad de soportar eh, hasta 1 millón de conexiones por kilómetro cuadrado, siendo de esas conexiones de más de 100 megabits por segundo cada una, tiene que tener un backup, o sea, tiene que tener un tipo de conexión que lleva de la antena a la red dorsal de ese país toda esa información, o sea, la que se genera y la que se recibe. Y eso no lo vas a tener si no lo tienes con fibra óptica. Hay lugares que son bastante remotos donde es oneroso tener fibra óptica. Ok, es muy cierto. Puedes utilizar otras alternativas como satelital o microondas, pero no esperes que tengas el mismo desempeño ni en velocidades ni en latencia. Pero cuando estamos hablando en latencia, muchas veces este aspecto impacta más al sector corporativo, al sector empresarial, al sector gobierno, que al usuario final. Si estamos viendo lo que está pasando en Chile a nivel latinoamericano, en términos de capilaridad fibra óptica, no tan solo en hogares, está muy bien posicionado. Me parece que el único país que lo supera a Chile en este renglón viene siendo el Uruguay, donde en términos de fibra al hogar, Chile estamos hablando de alrededor de 1/3 de los usuarios según números de Subtel, y en Uruguay estamos hablando, perdón, 1/3 de los hogares, y en Uruguay estamos hablando de más de 75, casi 80%. Pero cuando estamos hablando de fibra óptica, estamos no tanto al hogar, porque no les vamos a poner una antena encima de cada casa. Estamos hablando de esa capilaridad para poder empezar a llevar fibra a la torre o fibra a la antena, como había dicho anteriormente, para poder sacar todo ese tráfico. También es sumamente importante todo lo que tiene que ver con salidas internacionales de tráfico. Por eso es cuando se está hablando que si una nueva, el proyecto de fibra óptica, de tener la tercera fibra óptica en Chile, esos proyectos de llevar un cable submarino a Asia, son bienvenidos en términos de sacar más tráfico, porque según vayan llegando nuevas tecnologías, y esto aplica tanto a aquellas que son inalámbricas como alámbricas, las nuevas tecnologías con más capacidad de ofrecer velocidades mayores, lo que tienen como resultado inmediato un mayor uso por los usuarios. Esto no implica que el usuario necesariamente cambie todo su comportamiento, pero digamos, si tú eres el usuario que tienes un video muy chistoso de un gatito que está viendo todos los días por el resto de tu vida, mientras se va mejorando la calidad de ese video, pasaste a 4K, pasaste a 8K, ese video se hace cada vez más pesado, estás consumiendo lo mismo, pero estás utilizando más ancho de banda. Las mismas actualizaciones de tu celular, las mismas
actualizaciones, los programas que tú tienes en tu computador, en tu portátil, se hacen más pesados y como ya se había indicado en términos de bajar un juego, pues es el mismo principio. Aún sin cambiar grandemente tus hábitos de consumo de Internet, que sí van a cambiar, vas a estar consumiendo más datos. Por eso es sumamente importante tener todas esas salidas, tener servidores, hacer lo que están cercanos, donde puedas tener ese contenido apropiado de cerca para no estar incurriendo en gastos innecesarios como hace Netflix. Por eso es que las iniciativas de degradar la señal que algunas redes sociales como Facebook hicieron durante el COVID-19 son cosas positivas para mantener ese tráfico bastante bajo. Independientemente que en América Latina el incremento en tráfico haya sido de un 20 un 40% en promedio durante lo que viene siendo la pandemia. Y algo sumamente importante que me parece que mencionaron varios de los ponentes anteriores, la banda ancha fija no es lo mismo que banda ancha móvil, ni en estructura de costos, ni en facilidad de los dispositivos para que la gente pueda educarse, para que la gente pueda tener charlas de telemedicina o pueda trabajar. Es una falacia quien quiere equiparar la banda ancha móvil con la banda ancha fija en estructura de costos y en términos de todas las funcionalidades que quieras hacer con ella, sobre todo cuando estamos hablando de los topes que vas a tener por una cuestión de precios en cada una de ellas. Y en la parte de abajo lo que estoy mostrando son cómo estamos en Chile en términos de banda ancha al hogar. Y este es otro punto, porque no todas las bandas anchas son iguales. O sea, aquí, si nosotros vemos, tenemos que alrededor de cerca de un 20% de los hogares con banda ancha en Chile tienen conexiones de hasta 10 megabits por segundo. Cuando estamos hablando de que puedes tener una familia de más de 3 personas confinada en su casa, donde tienen que hacer teletrabajo, tienen que hacer teleeducación, digamos que sí hay 3 máquinas donde se pueden, digamos, 2 tablets y un portátil para tener a las 3 personas conectadas simultáneamente. ¿Acaso eso es suficiente para que puedan ellos de forma normal, sin interrupciones, poder hacer sus trabajos de teleeducación y teletrabajo? La respuesta muchas veces va a ser no, y el hecho de que puedan tener la oportunidad de teleeducación y teletrabajo, ya estamos hablando de cierto nivel de privilegio. No todo el mundo tiene teleeducación o teletrabajo, sobre todo cuando estamos contando en América Latina y obviamente en Chile, los niveles de pobreza en Chile son bastante bajos de por ciento, pero la economía informal, un segmento bastante importante de lo que vamos a tener en la economía chilena y obviamente si eres parte de esa economía informal, lo más seguro es que no vas a tener la oportunidad de hacer teletrabajo o no vas a tener a tus hijos en algún colegio que pueda hacer teleeducación. Y aún si tienes al niño en algún colegio que tienes teleeducación, ¿qué pasa si vives en una comuna o que si vives en una localidad bastante apartada donde no tienes ese acceso a Internet? Digamos, estamos haciendo una segmentación dentro de la misma aula eh, de los párvulos. Y cuando estamos hablando de las nuevas tecnologías, siempre escuchamos términos que van a estar eh, acoplados o términos que van a estar soportados por estas 4 plataformas, que si la ciudad inteligente, que si el edificio inteligente, la ciudad 4.0, el Internet de las cosas, todo esto viene siendo eufemismo para la transformación digital, que es el uso de la tecnología para maximizar la eficiencia de todos los segmentos productivos de la economía. O usar la tecnología para que haga el diario vivir de una persona muchísimo más fácil. Pero ¿qué pasa? La transformación digital no es igual para todo el mundo. Si vemos a la mano izquierda, no todos esos dispositivos me dan el mismo acceso para todas las aplicaciones que quiero hacer,
y algunos de esos dispositivos me van a estar anclando solamente a un tipo de tecnología a la que puedo acceder. En un mundo totalmente IP, casi ninguno de estos teléfonos me va a llevar esa red 4G. Más de la mitad de esos teléfonos no me dan acceso a las últimas eh, aplicaciones de mayor uso entre los jóvenes, entre los infantes. Y tampoco me permiten hacer las actualizaciones a los sistemas operativos que ellos tienen. Entonces, cuando estamos hablando de transformación digital, cuando estamos hablando de Internet, cuando estamos hablando del tipo de servicio que vamos a tener, hay que recordarse que estamos en un ecosistema totalmente fragmentado. Por eso es que es tan importante, si queremos utilizar los servicios de Internet para impulsar la economía, impulsar el desarrollo, la capacitación y el involucramiento del sector público en diálogo con el sector privado para llegar a esas fórmulas y esos acuerdos donde nos beneficiemos todos. Porque es un sector muy, muy fragmentado, donde con ciertas excepciones dentro de esta América Latina de nosotros, casi todos los productos son importados y se tienen que pagar en dólares o se tienen que pagar en euros. Entonces, cobramos en una moneda, pero importamos en otra. Y eso es algo que no se debe olvidar. Y por eso el diálogo entre los distintos actores, público, privado, también si desean sociedad civil, son claves para cualquier proyecto que estemos pensando que tenga que ver con esa famosa transformación digital a la que inevitablemente nos estamos encaminando todos. Y hago una alerta, la transformación digital no va a pasar el día de mañana, ni la semana que viene, ni el año que viene. Esto es un proceso en el que estamos iniciando que va a tomar décadas y el 5G es prácticamente una de las plataformas con las que vamos a estar iniciando esta famosa transformación digital, llamémosla como la queramos llamar. Y obviamente, cuando estamos hablando de los teléfonos, recuerden que si queremos utilizar los últimos servicios disponibles, necesitamos un teléfono inteligente, un smartphone. Según estatistas, estos son precios promedio de lo que vienen siendo los smartphones en Estados Unidos. Veamos la parte azul. Estamos en $528 el año pasado, a 492 este año, a 458 el año que viene. Esto solamente por el dispositivo. Recuerden que en América Latina tenemos salarios mínimos de 200 a 500 dólares, 600 dólares. Bueno, con la caída de las monedas regionales, también ha caído el salario mínimo. O sea que acceder a la red es un problema. Las brechas digitales, porque son muchísimas, desgraciadamente, que impactan a las mujeres, desgraciadamente, mucho más que a los hombres, son muchas y una de estas brechas digitales, si queremos las nuevas tecnologías, necesitamos el teléfono adecuado, pero si no lo podemos pagar, ¿qué hacemos? ¿Sabe? ¿Por qué? Porque no es cobertura, es poder tener ese poder para conectarte, digamos, y no es ese poder para conectarte, ese poder para conectarte, comprar el dispositivo, o sea, costo de acceso y luego el costo de mantenimiento de poder estar pagando para continuar un servicio. Y eso es algo que muchas veces no vamos a poder lograr a menos que empecemos a buscar alternativas. Eh, Como muy bien se dijo en San Luis, una alternativa brillante, hacer ese crédito fiscal para el incremento de dispositivos, bajar impuestos como se está haciendo durante el COVID de 19% en Colombia, quitar impuestos de importaciones como se han hecho en distintos países de la región a dispositivos de gama media o gama baja. ¿Para qué? Para buscar un incremento
en el número de personas que se pueden adoptar. Si la cobertura fuese el único indicativo de tener o no tener internet, casi toda América Latina tendría internet, porque toda América Latina tiene cobertura satelital, de banda ancha o de telefonía. Solamente necesita ese teléfono satelital que te cuesta 1.000, 2.000, 3.000 dólares y tiene servicio. Pero no es así. El dispositivo es clave al momento de poder acceder, y es un dispositivo que puede acceder a esas José, creo que te aplicaciones y esos perdimos. servicios que quieres tener. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? Perfecto, ahora se te escucha nuevamente. ¿Aló? ¿No se me Sí, te escuchaba? escuchamos. No Ok. se escuchaba. ¿En qué parte se dejó de escuchar? Dale, David. Se escucha, Eh, dale. no, como decía, tener ese dispositivo que sea capaz de conectarnos a las aplicaciones que necesitamos conectarnos es sumamente importante. Si no, vamos a caer en una de esas numerosas brechas digitales que ya se han mencionado. Y bueno, el camino a la 5G. ¿Qué es la 5G? Viene siendo la nueva tecnología que nos llega cada década. Recuerden, si estamos hablando de los primeros lanzamientos eh, de tecnología, 3G te llega en el 2001, 4G te llega en el 2009, 5G te llega en el 2019. A la región, una se tardó 6 años, la otra se tardó 5, y la otra, y esta última ha llegado, perdón, la 4G se tardó 2 años, y esta hemos tenido prácticamente una cuestión de diferencia de meses, los 5 lanzamientos que tenemos en América Latina y el Caribe. A nivel usuario, la gran diferencia va a ser velocidad a corto plazo. A nivel empresarial, y a nivel operador tenemos mayor eficiencia en el uso de espectro, nuevos casos de movilidad, soporte a todo lo que viene siendo el Internet de las cosas, pero lo más importante que vamos a estar teniendo es eh, una diversidad o una mayor flexibilidad como plataforma tecnológica para empezar a hacer eh, ofrecer servicios empresariales o corporativos. Sí, la banda ancha va a ser muy superior a la de LTE, pero esto va a requerir muchísimo más espectro del que le estamos hablando. Van a haber comunicaciones masivas. Solamente en términos de cuántos dispositivos vamos a estar conectando se incrementa 10 veces a lo que veíamos con 4G. Y obviamente todo lo que viene siendo comunicaciones ultra confiable de baja latencia, digamos, una latencia de 1 milisegundo, que es suficiente para hacer ese proceso quirúrgico en tiempo real, siempre y cuando esté en una distancia apropiada. Eso es lo que nos está dando a corto plazo el 5G. Pero lo que yo siempre menciono es, piensen hace 10 años cuando estaban con sus nuevos teléfonos inteligentes, de las aplicaciones a las que tenían acceso, y se van a acordar que muchas de ellas al inicio eran de sus propios proveedores de servicio. Luego empezaron a incrementar de una forma exponencial, con muchos jugadores no tradicionales entrando a ofrecer sus propias aplicaciones. Cuando vayamos en el caso de 5G y cuando vayamos en el caso de lo que viene siendo el Internet de las cosas, que utilizar dispositivos ya sea para el sector agropecuario, para logística, para seguridad, para todo lo que viene siendo energía, minería, etcétera, vamos a tener empresas no tradicionales que empiezan a entrar en el mundo de las telecomunicaciones para aportar su conocimiento y hacer ese tipo de dispositivos que muchas veces no van a tocar al ser humano. O sea que es una cuestión evolutiva, que así va yendo, evolucionando la tecnología. Los dispositivos van a estar evolucionando y muchos de ellos van a atender demandas que en estos momentos no sabemos. Y muchos de ellos van a facilitar tanto aplicaciones y servicios del sector corporativo y privado, como también van a facilitar un montón de operaciones del gobierno. Y obviamente otras van a estar favoreciendo a las personas.
No queda duda que el teléfono celular va a evolucionar desde su ancestro analógico a convertirse en este mundo digitalizado alrededor de nosotros, en el control remoto donde vamos a controlar desde el auto, el refrigerador, el televisor o hacer simplemente una videollamada. Y cuando estamos hablando de los millones de conexiones que vienen en el Internet de las cosas, ahí estamos justificando muchas veces la aparición de 5G. Mira, las conclusiones, el Internet no es un ente estático, es algo evolutivo y que no se refiere solamente a infraestructura o dispositivos. No hay que olvidar el mundo no tangible que revuelve alrededor del Internet. Hay que considerar cuál es la estructura de costos, no tan solo de las cosas tangibles, sino de las intangibles. Y para poder hacer una estrategia inclusiva, donde estemos buscando la oferta de servicios a la población, tenemos que considerar la intervención del gobierno, el sector privado y también de la sociedad civil. Sin diálogo no vamos a lograr nada. Muchas gracias.